Hola chicos, buen día. Gracias por asistir a la clase de instalaciones eléctricas en baja tensión. Vamos a dar unos minutos para que ingresen los demás compañeros a la sala. Hola chicos, ¿cómo están? Aquí está llegando Luis Abraham Cano, Luis Vázquez, Abraham Cano. Bienvenidos. Hola, profe. ¿Cómo les va chicos? Bien, bien. Bueno, 2, 3. 2, 3, 4, 5. Exactamente. Ah, qué bueno. Oiga, nos quedamos en la última vez por aquí. Vimos los componentes, ¿de acuerdo? Vimos estos videos, vimos estos materiales, vimos hasta aquí, estoy seguro. Por aquí, el busducto o electroducto, ¿de acuerdo? Ajá. Ajá. ¿Quién más está llegando a la sala? Pues creo que ya nadie más, oigan. Es que acabamos de salir de un examen, profe. A lo mejor, bueno, aún no lo acaban. Oiga, creo que hubo una confusión. No sé si ayer les dio clase la maestra Amparo a las 11. Sí, pero como 10 minutos porque tuvo problemas con su computadora. Como a las 11:20 empezó, según. Ah, es que se suponía que era a las 11:20 la clase, pero como le digo, tuvo problemas con su computadora. Nos dio como 10 minutos nada más. Ah, ahorita le voy a reclamar porque me dijo, no, no sé qué. ¿Sabe qué? Que hoy teníamos nuestra visita a Audi de Alemania. Poco. Teníamos porque, es que no me acuerdo, muchachos. Yo le puse a las 10, pero a las 10 tiempo del centro de México o tiempo de Alemania. Y entonces Eso ahí tuvo estuvo la muy mal. falla. Y luego el correo institucional ahorita me parece que está fallando. Tal vez llovió ayer por allá. Y cuando llueve muy fuerte, siempre pasa que el servidor tiene problemas. ¿No nos va a llevar a Oaxaca, profe? No, ¿A Monte Albán? no de momento, chicos, pero pues vamos a continuar. Miren, ya conforme vayan llegando a la sala, pues los vamos agregando. Ayer estábamos comentando acerca de los distintos elementos. Y por aquí está llegando Isabel. Ah, entonces dice que están en un examen, probablemente están saliendo del examen. Sí, es que el examen estaba pues demasiado largo. ¿De qué era? ¿De Hola, calidad? profe, buenos días. Buenos días, muchachos. Nos acaban de dar una rastriza con un examen. Ah, pues De prepárense un para pedazo otra. de piel. Prepárense para otra que va a empezar ahorita. Ah, ya, profe. Ya hay que darles la oportunidad de que contesten el examen y así. Usted sabe, usted me entiende. La oportunidad de que nos demos de baja de seguro. Está viendo y no se hinca, profe. Está bien, así es esto, así es la vida de estudiante.
La vida de estudiante de cuatrimestre. Un día quiere renunciar y al día siguiente también. Eso no ayuda mucho, profe. Bien, miren, en relación a la parte de la norma oficial mexicana, me gustaría continuar con algunas definiciones. Sé que debieron haber sido al principio, pero bueno. Cuando ustedes escuchan la palabra canalización, pues puede ser que más de uno diga, ah, caray, ¿de a qué se trata la canalización? ¿O, o a qué se refiere? ¿Qué piensan ustedes? A ver, si escuchan la palabra canalización, ¿qué se les viene a la mente, como se dice coloquialmente? Pues un canal, un espacio donde se pueda pasar un fluido o algo. Bueno, en este caso se refiere a una definición sobre la forma en la cual se podrían alojar esos cables. Miren, vamos a pedirle a Gerardo que nos ayude a leer esa parte de canalización. Es una definición que está en la norma oficial mexicana 001 CD 2012. Gerardo, por favor, donde dice canalización, está sombreado en amarillo ahora. ¿Puede leerlo fuerte? Para todos. Canalización. Canal cerrado de los materiales metálicos o no metálicos. Expresamente contener alambres, cables o barras de conductoras. Como funciones adicionales, como lo permita esta norma. Las canalizaciones incluyen, pero no están limitadas, a tubo conduit rígido metálico, tubo conduit rígido no metálico, tubo conduit metálico semipesado, tubo conduit flexible hermético a los líquidos, tubería metálicas flexibles, tubo conduit metálico flexible, tubería eléctricas no metálicas, tuberías eléctricas metálicas, canalizaciones subterráneas, canalizaciones en pisos celulares de concreto, canalizaciones en pisos celulares de metal, canaletas, ductos y electroductos. Muy bien, cuando usted escuche la palabra canalización, ahí está, es un canal cerrado de materiales metálicos o no metálicos para contener alambres, cables o barras conductoras. ¿Sí? Muy bien, gracias Gerardo. Nos regresamos ahora a la presentación. Y aquí continuamos ahora con el busducto. El busducto es un ensamble prefabricado de barras, aisladores y una canalización metálica. Ya les había puesto un dibujo, estoy seguro que sí, sobre esto. Vamos a poner nada más el puro cuadro. Y vamos a poner aquí una barra. Y que esa barra está con un aislador aquí. Vamos a ponerle otro acá. Probablemente. Entonces esto está relleno, ¿sale? Aquí. Entonces, esto va hacia el fondo de la pantalla. Esta es la barra de cobre. Este es el ducto, la caja gris que ven aquí en la figura de al lado. ¿Sí? Y esto de aquí son aisladores. Son aisladores. ¿Para qué? Pues para que la barra, como es de cobre y está desnuda, no vaya a hacer contacto con la parte metálica de esta de aquí. Entonces lleva estos aisladores. Finalmente, aquí se ven 3 barras. Digamos que sería un sistema trifásico, pero puede haber de 3 fases 4 barras, digamos, para la fase X, fase 1, 2, 3 y el neutro, ¿sí? Entonces aquí, ¿qué hace o cuál es el principal punto para que diga usted,
voy a llevar o voy a utilizar unas barras de cobre para transportar cierta cantidad de corriente. Bueno, pues es la opción, llevar unas barras de cobre que permiten transportar mucha corriente, a diferencia de los cables. El cable, para que pudiera transportar la misma cantidad de corriente que esta barra, tendría que ser un cable muy, muy grueso, ¿de acuerdo? El que sea muy, muy grueso es complicado por las maniobras que hay que realizar al momento de jalarlo, alarlo, de cablear, de meterlo en las tuberías, en las charolas, lo cual lo haría muy pesado. Sí, adelante. ¿Cuál es el máximo voltaje que pueden transportar esas barras? Mira, en voltaje no hay, en baja tensión, podemos llegar hasta 480 volts, 600 volts en baja tensión. Pero si nos vamos a valores de media tensión, el voltaje puede cambiar y puede llegar a ser 1000 volts, 23,000 volts, 34,500 volts, una barra. Si nos Solo una. vamos a alta tensión, puede ser hasta 115,000 volts, 230,000 volts, 400,000 volts. ¿Sí? Entonces es recomendable que cuando se trabaje de mediana a alta tensión se utilicen las barras en vez de los conductos. Cables. Sí, porque se manejan altos voltajes en las subestaciones eléctricas, altos voltajes, pero las corrientes son muy bajas. ¿Sí? Y aquí en baja tensión, los voltajes son bajos, pero las corrientes son muy altas. Pudiera decirse que una barra en baja tensión, menos de 1000 volts, alimentado pues a menos de 1000 volts, pudiera transportar 800, 1200, 2000, 3000 amperes. ¿Sí? Y si vamos a los valores de media o alta tensión, los voltajes son muy, muy altos, pero las corrientes son muy bajas, del orden de los 50, 100 amperes. Pero claro, hay que guardar todas las proporciones. Allá es media y alta tensión y aquí solamente es baja tensión, ¿de acuerdo? Estos buses, ductos o electroductos se ven así, mira. Aquí está la figura del lado derecho y aquí tenemos 1, 2, 3, 4 barras, ¿sí? Ahí está, pues, las 3 fases y el neutro, ¿sí? Esto ya viene dentro de esta caja, digamos, en la caja que se ve aquí. Adentro ya vienen las barras. Oiga, profe, pero entonces, ¿qué no sería más seguro transportar así la energía en vez de utilizar cables que estén por la calle? Miren, sí se puede, pero estos accesorios son muy complicados, ¿verdad? Si usted quisiera, imagínese, sacar una derivación de aquí, este esquema de usar bus o busducto o electroducto, normalmente en las plantas industriales está en la parte superior. En el piso están apoyadas ahí las máquinas y en la parte superior van los distintos ramales de bus, de electroducto, ¿sí? Y de ahí se va bajando para cada máquina, ¿sí? Ajá. Es una opción. La otra opción, pues, es usar, como usted dice, ¿no? Usted sugiere, ¿por qué no se utiliza mejor puro busducto en una instalación eléctrica? Primera, este busducto es más caro que el metro de cable, ¿sí? Es mucho más caro. Pues sí. Necesita de accesorios especiales para sus respectivas conexiones, ¿sí? Así que, por simplicidad en el diseño, en las instalaciones, es muy común usar el cableado. Pero claro, habrá lugares donde se necesite usar busducto y pues busducto será. Quiero comentarle que esto puede ser el techo de una nave y que aquí están las máquinas. Aquí, ¿no?
una línea de máquinas, sobre todo en la industria metalmecánica, donde hay muchas máquinas una al lado de otra, ¿sí? Entonces aquí arriba va la distribución, van los ductos. Pues quiero alimentar esta máquina, pues me bajo de aquí. Quiero esta otra, pues me bajo de acá. Quiero esta máquina, pues me bajo de acá. ¿Sí ve? Arriba hay una malla, como una malla cuadriculada, si usted quiere. Tal vez no a la exageración de cuadriculada, pero van unos rieles, ¿no? Estoy buscando una hoja más limpia aquí. Vamos a imaginar que esta parte corresponde nuevamente a la azotea, al techo de la nave, ¿sí? Y pues que aquí están las distintas máquinas. Entonces, los buses ducto o los electroducto corren aquí. Uy, no me diga que se trabó. Aquí va un riel, aquí va otro riel, aquí va otro riel. Entonces las máquinas están aquí. Aquí en el piso sale, están las máquinas. Entonces usted dice, voy a alimentar esta máquina, pues ¿qué riel me queda más cerca? Pues este. ¿Qué riel me queda? Más este. Pues ¿qué riel me queda? Pues este. Entonces es una derivación de todo lo que usted ve acá en la figura, de aquí, de esta figura del lado derecho, y de aquí va cayendo hacia abajo, hacia las máquinas, ¿no? Bueno, cae en forma vertical hacia las máquinas. El ducto se encuentra montados las tres fases en forma de barra de cobre con una densidad de corriente de 1000 amperes por pulgada cuadrada. Cada barra tiene dimensiones de media pulgada por 1 pulgada. ¿Cuál será la corriente que puede circular por barras? Pues se saca el área. Una media pulgada por 1 pulgada, pues nos da media pulgada cuadrada. Por 1000 amperes, pues esta barra nos puede transportar 500 amperes, ¿sí ve? Una barra que tenga media pulgada de ancho, ¿sí? Por 1 pulgada de largo, nos puede transportar 500 amperes. Entonces, dése cuenta de la cantidad de amperes que pueden circular. Son muchísimos. Sí, sí, es mucha. ¿Sí? Si la barra tuviese, no sé, 12 pulgadas, 30.3048, o sea, 12 pulgadas serían 6. 6 por 1000 serían 6000 amperes, ¿sí? Entonces, esto se utiliza normalmente para transportar altos valores de corriente. Sería un error que para alimentar a un motorcito, para alimentar a un tablerito, etcétera, usara usted electroducto. Sería como agarrar un tráiler e irse al Oxxo a la esquina, ¿no? Es demasiado usar el electroducto. Esto se utiliza normalmente cuando tenemos una gran cantidad de corriente que va a circular y no es posible de pronto llevarla por cableado. De acuerdo. Gracias. Andrea, ¿qué estás escribiendo, Andrea? Perdóneme, pero me equivoqué. Esto va a Ya quedar, dígale algo, profe. esto va a quedar para la Exactamente. posteridad. Miren, ahora vamos al asunto de la selección y cálculo de calibres. Ya hemos estado revisando algunos ejercicios, 1, 2. Ahorita nos vamos a regresar a uno más, pero quiero comentarles algunos aspectos por la selección y cálculo de calibres. Prácticamente todos los conductores de baja tensión se ven iguales. Todos tienen conductor de cobre, sea en formato de alambre, cable o cordón. Tal vez recuerden de cordón, hace muchos años las planchas traían un cordón, como de algodón, y adentro iba el cableado. Bueno, pues a eso se refiere como cordón. Y aislamiento plástico. Las propiedades particulares de cada producto pues dependen de las características que tenga ese aislamiento plástico. Para los aislamientos existen dos familias, los termoplásticos y los termofijos. Si vemos la parte de los termoplásticos, su aislamiento está hecho de PVC. PVC más nylon. PVC más nylon. ¿Alguien recuerda qué quiere decir PVC? ¿Qué significa PVC? Ya llevaron química. ¿Qué significa PVC? Andrea.
Plástico Mande, volátil conductor. No, Gerardo, Andrea, ¿qué significan las siglas PVC? Katia, Kenneth, Luis, Selene. Es termoplástico, ¿no, profe? Termoplástico. ¿Qué más? Según policloruro de vinilo. Policloruro de vinilo. Muy bien, Alicia. ¿Sí? Eso es. Solamente quiero regresar aquí a la lista porque necesito pasarles asistencia. Es un buen momento, creo que ya está la mayoría. Álvarez, Carmen, Abraham. Presente. Presente. Presente, profe. De la Cruz, Presente, profe. Andrea, Caro, Presente, profe. Judith, muy bien, Caro, Katia, Edith, Presente. Juan Manuel, Cruz, Alegría, Presente, profe. Montes, Hernández, Nieto, Alegría, Nieto Morales, Presente. Presente. Paz, Cruz, Presente. Penilla, Presente. Ramírez Durán, Presente. Reyes Carlos, Presente. Teodoro, Uribe y Rivera. ¿De acuerdo? Son los mismos. No hay pierde. Muy bien. Así que regresamos a esta parte donde estaban los datos de los aislamientos. Y como dijo su compañera Alicia, muy bien, policloruro de vinilo es el significado de las siglas PVC. Los aislamientos pueden ser del tipo TWD, THWLS, THHN, THWN. ¿Qué hace la diferencia? Pues que el TWD está para 60 grados Celsius de temperatura de operación como máximo. Existe THW para 90. Yo creo que sí es mejor hacer el suicidio. Todos a tomar cloro. Agarrarse los cables. ¿Pero eso para qué, oiga? Que hay que checar si los cables... Bien, ahí vemos a Eduardo. Ahora, estos XLP son cables que operan a 13.200 volts, a 4.000 volts, tienen un aislamiento más reforzado, ¿sí? Esos no los vamos a usar, estamos en baja tensión. Baja tensión son estos de acá arriba. ¿Qué quiere decir TW? Conductor con aislamiento de PVC o PVC resistente a la humedad y a la propagación de incendio. Temperatura de operación en el conductor máxima 60 grados Celsius. Y así hay de 75, 75, 75 en húmedo, 90 en seco, 75 en húmedo, 90 en seco. ¿Sí? Y cuando tienen la otra letra, LS es de baja emisión o de emisión reducida de humos y de gas ácido. ¿De acuerdo? Bueno. ¿Qué factores a considerar durante el cálculo del calibre mínimo para los conductores? Son tres muy importantes. Que la sección del conductor pueda transportar la corriente necesaria. ¿Sí? Ahí es importante que usted revise, ¿sí? Aquí un cablecito chiquito de sección transversal, pues puede llevar cierta cantidad de corriente. Un cablezote que tenga esta sección transversal puede llevar más corriente. ¿Está de acuerdo? Entonces, el primer punto que se pide es que el conductor pueda transportar la corriente necesaria. Aquí va a ir la corriente. ¿Cuáles son las unidades de la corriente, Katia?
¿Yo? Sí, Katia. ¿Amper? Amperes. Muy bien. ¿Cuántos amperes quiero que transporten estos conductores? Número 2. Que la temperatura del conductor no dañe el aislamiento. Los conductores de cobre, ante condiciones adversas de operación, se elevará la temperatura, se van a calentar. Pues se pide que esa temperatura, si empieza ahí a calentarse mucho el asunto, ahí ya está quemando, no dañe el aislamiento, porque puede pasar algo así. ¿De acuerdo? Aquí queda expuesto el cobre, ¿sí? Esto ya es el cobre. ¿Sí? Si se empieza a calentar demasiado, puede llegar a un punto en el que ese calentamiento excesivo puede degradar el aislamiento, ¿sí? Si se degrada el aislamiento, puede quemarse, ¿sí? Si se quema, pues va a quedar expuesto el conductor, el cobre aquí. ¿Sí? ¿Sí les queda clara esa idea? ¿O no? Sí. Sí, bueno. Entonces aquí va, ¿no? Bueno, entonces ahí hay un tramo de cable y aquí se ve que se derritió el aislamiento y ahora está expuesto el cobre. Que la caída de tensión esté dentro de las normas. Andrea, ¿qué es la caída de tensión? ¿Nos puede usted comentar, por favor? ¿Qué es la que, profesor? La caída de tensión. Es la potencia que existe entre los conductores. No. Entonces, La caída de tensión, ya lo habíamos comentado. Miren, de acuerdo a los diagramas de Myholt, aquí está un tablero. Y vamos a considerar que aquí le llega un circuito alimentador de 120 volts. 120 volts. Y aquí están los interruptores termomagnéticos. ¿Estás de acuerdo? sí. Y que de aquí sale otro tubito y llega a otro interruptor, otro tablerito. Y aquí está este, y aquí está este, y aquí está este, y muchos interruptores derivados. Y que de aquí sale un circuito y se va a un contacto. Símbolo del contacto. De aquí, de este tablero a este tablero, se considera un circuito alimentador. Es un alimentador, ¿de acuerdo? Y de aquí, de este tablero a este punto del contacto, es un circuito derivado. Derivado. ¿Sí? Para que se considere que el alimentador más derivado debe de tener una caída de tensión del 5%, de acuerdo a la norma. ¿Sí? Si aquí hay 120 volts, ¿cuánto voltaje va a registrar acá su aparato medidor de voltaje para que se diga que la caída de tensión está bien? 120 acá y una caída máxima del 5%. ¿Cuánto va a registrar hasta acá su multímetro cuando mide en ese contacto? 115 o 117. 115 o 117. Son 120 por 0.95. 114. ¿Está de acuerdo? Sí. Andrea, ¿qué fue lo que sucedió? Que aquí había 120 al principio y acá llegaron 114.
A eso se le conoce como la caída de tensión. Voy a borrar mis dibujos. Así que la caída de tensión está, se los puse en una gráfica así. Y les dije, conforme avanza la distancia, el voltaje tiende a caer. Y aquí les puse distancia y aquí les puse voltaje. ¿Sí? Entonces, la caída de tensión, como su nombre lo indica, es una disminución del voltaje desde un punto inicial hasta un punto final. Desde un tablero hasta una carga final instalada en esa nave industrial, en esa vivienda, en ese comercio. Andrea, ¿le ha quedado claro? Sí, profe. Bueno, de acuerdo. ¿Qué pasa si la sección de cobre es menor? Es como que usted quiere meter por una tubería muchísimos, vamos a llamarle muchísimos cables, ¿no? ¿Qué va a pasar? Va a llegar un momento en que ciertos cables sí van a pasar, pero los otros ya no caben, ¿de acuerdo? Vamos a llenarla de cable aquí. Esta es mi tubería. ¿Sí? Y estoy metiendo cables y cables y cables y más cables. ¿Qué va a pasar en un momento dado? Si quiero seguir metiendo cables. Pues ya no caben, ¿no? Entonces se dice, si la sección de cobre es menor, pues un ejemplo, ¿no? Quiero mostrarles este cablecito y quiero que por él circulen 1000 amperes. ¿Usted cree que se puede? No, no se puede. La sección del conductor es muy pequeña, ¿verdad? Entonces no podría transportar 1000 amperes. El conductor tendrá mayor temperatura de operación, obviamente se va a calentar, lo que va a hacer que aumente su resistencia eléctrica. Y eso se va a ver en un deterioro del aislamiento. Acuérdense de la fórmula. Corriente es igual a voltaje sobre resistencia. ¿Sí? Conocemos el voltaje, conocemos la corriente. Entonces, una sección transversal muy pequeña no es posible que se utilice para transportar altos valores de corriente. También va a repercutir en que la caída de tensión en la línea será mayor a la permitida, los cuales pueden afectar la operación en el punto de carga y dañar los equipos. ¿Qué pasa si les llega bajo voltaje a los equipos? ¿Qué se imaginan? Bajo voltaje. Se van a dañar. Se pueden dañar. Pueden dañarse, pueden iniciar su operación. Pueden iniciar su operación, pueden arrancar, pero digamos que después de cierto tiempo se van a dar cuenta de que les llega bajo voltaje y ante un bajo voltaje ellos van a demandar altos valores de corriente. Esos altos valores de corriente podrán o van a ocasionar que se caliente el cable, que se derrite el aislamiento, que quede expuesto el aislamiento y que haga contacto con una canalización metálica, ¿de acuerdo? Eso puede ocasionar una chispa, un incendio. De ahí que es importante considerar para la selección de nuestro conductor una área de la sección transversal adecuada que permita transportar la cantidad de corriente que se requiere. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Dudas? Bueno. No, hasta el momento no. Si no se protege el aislamiento, ese es el otro punto. El aislamiento sufrirá deterioro por alta temperatura, aumentando el riesgo de fugas de corriente y cortocircuitos, lo que ocasionará una disminución en la vida útil del conductor. ¿Por qué? Porque si se deteriora el aislamiento, ya les dije, puede quedar expuesto y eso se puede quemar.
Si no se cuida que la caída de tensión sea correcta, el circuito y los conductores trabajarán fuera de norma. ¿Cuánto es el porcentaje de caída de tensión que debe tener un alimentador como máximo? Katia, Carmen, Fer, Caro. 14. ¿Cuánto? 14. 14, ¿qué? ¿Por ciento? ¿Peras? ¿Uvas? 14%. No. ¿Es 5? 5%. 5% o 3%. ¿Quién da Algo menos? así. ¿Quién da más? 3%, ¿no? ¿O El 5? 3%. Para un alimentador es el 3%, muchachos. Está definido en la norma. Para un derivado, 3%. Y para un alimentador más derivado, 5%. Si el circuito y los conductores tienen una baja o un alto valor de caída de tensión, un 5, un 7, 8%, ese bajo voltaje puede dañar los equipos alimentados. ¿De acuerdo? Aquí el comentario es que hay personas que pueden tener mucha experiencia en la realización de las instalaciones eléctricas, en la construcción de las instalaciones. Con los años se han acostumbrado a calcular el conductor para las instalaciones eléctricas, pero hasta nivel doméstico, nivel residencial, nivel comercial todavía. Pero ya a nivel industrial ya es muy complicado, ¿no? Oye, ¿qué cable le pongo a esta máquina? Pues yo creo que ponle del 10 y ya. ¿Cómo sabes? Pues hay que ver los parámetros de la máquina, el voltaje, la corriente que va a transportar, y ya con eso seleccionas el cable. Algunos de estos electricistas de la vieja guardia preguntan la longitud del circuito, y aunque a veces le atinan, muchas veces es innegable que fallan por no haber tomado en consideración todos los datos necesarios como los que ya les comenté hace unos momentos. Ahora, para la conducción de corriente necesitas saber qué tipo de corriente es, alterna o directa. ¿Cuál es el voltaje de alimentación? Acuérdese que el cableado está para baja tensión, hasta 600 volts. ¿Qué potencia en HPs o en kilowatts tiene la máquina que vas a alimentar? ¿Cuál es la eficiencia? ¿Cuál es el factor de potencia? Para que evalúes la caída de tensión, necesitas longitud de la instalación, tipo de circuito, pues si es un alimentador o es un derivado, ¿sí? Necesitas, para la protección del aislamiento, conocer el tipo de instalación, el tipo de servicio, el factor de potencia, la eficiencia del equipo alimentar, potencia en HP, voltaje de alimentación, tipo de corriente, temperatura ambiente, tipo de servicios, si es 24 horas, continuo, nocturno, si va al aire libre, en tubo conduit, en charola, directamente enterrado. Bien, chicos, es momento de hacer nuestra primera pausa. Los invito a que se conecten en unos minutos más aquí a la sala virtual. Hacemos una pausa y regresamos.